A comenzar nuestra actividad con dos grandes invitadas provenientes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina. Por un lado tenemos a la doctora Karin Gramático, es historiadora, profesora titular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Se graduó en la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es doctora en Estudios de Género también por la misma universidad y magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés. Y tiene un largo recorrido también en estudios de género, sobre todo en el campo latinoamericano, en los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, ¿verdad? Y Daniela Loscigio, está bien pronunciado, sí, perfecto. Es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura y licenciada en Ciencias Políticas. Es investigadora adjunta de CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, y docente universitaria en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ambas nos van a compartir hoy parte de los resultados de su proyecto que intenta hacer dialogar los feminismos de Chile, Argentina, Uruguay en la década de los años 80. Vamos a partir con su presentación para luego continuar con los comentarios de la doctora Cristina Moyano, decana de la Facultad de Humanidades, y con quien también hemos desarrollado varios trabajos acerca del feminismo en dicha década. Así que, Karin, Dani, sí, les doy la palabra. Gracias, Dani. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Estamos muy contentas de estar hoy acá compartiendo con ustedes, con Valen, con Cristina. Justamente las conexiones transnacionales hicieron que primero con Valen, después con Cristina, y ahí se fue armando como un diálogo súper interesante y pudimos conocer las investigaciones de ustedes. Nosotras también les tratamos de compartir nuestros avances, así que creo que hoy hay como una suerte de primera coronación, sí, de esos vínculos que fuimos tramando en estos años. Es mi primera vez en Santiago, en Chile, así que estoy también como muy emocionada de conocer Santiago. Dani, cuando era más joven, vino, pero también es como una inauguración. Sí, académica. Estamos así, estamos académico. Nada, como muy deslumbradas y disfrutando mucho de la ciudad. Como les decía Valentina, lo que trajimos para compartir con ustedes son los resultados de una investigación que acabamos de cerrar, pero que va a continuar, porque hemos postulado para un nuevo subsidio de investigación de la universidad y bueno, se nos ha otorgado, entonces ahora vamos a continuar profundizando esta línea que se interesa por las conexiones transnacionales del activismo feminista argentino con sus pares de Chile y Uruguay en los años 80. Este proyecto de investigación nosotros hicimos la postulación en el 2023, empezamos a trabajar en el 2024 y acabamos de entregar el informe final ahora, en mayo-junio de este año, y ya dentro de poquito arrancamos con la segunda vuelta del proyecto, que recupera mucho de la propuesta de este primero y revisando un poco las cuestiones que nos quedaron pendientes y los aprendizajes que hicimos de este primero, como de ajustar un poco algunas clavijas para seguir avanzando. El título del proyecto se llama Democracia en el país y en la casa, las conexiones transnacionales del activismo feminista argentino con sus pares de Chile y Uruguay en los años 80, y es un proyecto que está radicado en el programa de estudios de género de la universidad. Voy a hacer como una cosita chiquitita para contarles que la Universidad Nacional Arturo Jauretche es una universidad, vamos a decir, joven. Se creó en 2010 y en 2011 abrió las puertas, sobre todo para una comunidad estudiantil del conurbano sur
de la zona sur del conurbano bonaerense. No sé si algunos han viajado a la Argentina, pero digo, lo que tenían los jóvenes, las personas interesadas en estudiar más o menos cerca era la Universidad Nacional de Quilmes, y si no la Universidad de La Plata, que es una institución, una de las instituciones universitarias más importantes junto con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces esta universidad se crea en un territorio bastante castigado, digamos, por las políticas económicas, digo, y ha representado como, digo, para nosotras como docentes y también para los estudiantes como, sí, ¿no? Como esta cosa de, bueno, de una apuesta para que esas vidas se transformen, ¿no? Siempre con las colegas y los colegas de la UNAC, siempre decimos, bueno, ¿cómo transforma la vida de los jóvenes la universidad? Pero también decimos que nos las transformó a nosotras. Digo, a Daniela, a mí, venimos de universidades como, vamos a decir así, de las importantes de la Universidad de Buenos Aires. Y digo, más en mi caso, por los recorridos y las trayectorias, lo cierto es que encontré en la UNAG un lugar donde poder desarrollar mi actividad y con mucho reconocimiento de mi trabajo, que quizás en una universidad tan grande como la Universidad de Buenos Aires a veces eso se pierde. Obviamente que como hija de trabajadores y con un abuelo analfabeto, haber ido a la universidad, haberme formado en la carrera de Historia, haber encontrado en el Instituto de Género de Filo un lugar donde aprender y formarme, y todo eso después volcarlo en la Jauretche y encontrar a colegas y amigas queridas como Daniela y de ponernos rápidamente de acuerdo en qué es lo que había que hacer como docentes. Bueno, eso digo, es como un marco más general para que ustedes sepan cómo se fue gestando este proyecto, o al menos no cómo se fue gestando, sino en qué institución se desarrolla, ¿no? Y el programa de estudios de género es algo que queda un poco mal, capaz, pero es algo que con Daniela pensamos mucho, quisimos mucho hacer, y siempre es difícil, ¿no? Como armar algo desde cero. Además, en ese momento no nos conocíamos tanto, y además veníamos como de un grueso muy importante de la Universidad de Buenos Aires, otro plantel docente que venía de la Universidad de La Plata, algunos de la Universidad de Quilmes, y bueno, con Dani decidimos, y también con el apoyo en ese momento del Instituto de Estudios Iniciales, donde está radicado el programa, armar este programa de estudios de género. Y lo que siempre hacemos, las investigadoras que estamos dentro del programa de estudios de género, es como subrayar esa pertenencia, ¿no? Porque nos costó mucho y sin embargo acá estamos. Y el Instituto de Estudios Iniciales es un instituto donde tiene una oferta educativa que la tienen que hacer todos los estudiantes de la universidad. Cuando un estudiante ingresa a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, tiene que cursar un ciclo inicial de 4 materias. Y esas 4 materias son las que tiene a cargo el Instituto de Iniciales. Con Dani siempre decimos, no tenemos una tradición, no sabemos qué va a pasar, pero no tenemos una tradición en humanidades. Nosotros tenemos el Instituto de Estudios Iniciales, que se encarga de este ciclo inicial de formación de los estudiantes que ingresan a la universidad, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, pero que no tiene la carrera de sociología ni de ciencia política, sino relaciones del trabajo, administración. Ahora Dani está a cargo, es la vicedirectora del Instituto de Sociales. Después Dani, si querés, puedes contarles un poco más. No hay una formación de historiadores ni de sociólogos, entonces también tenemos un compromiso de alentar la formación en humanidades, ¿no? Y de alguna manera la universidad avala eso, porque bueno,
los proyectos que presentamos, quizás con una perspectiva muy histórica o muy de la ciencia política o la sociología, se respetan y se toman en cuenta, se valoran, ¿no? Este equipo de investigación lo integramos Daniela, yo como directora. Las quiero nombrar a las compañeras, porque bueno, yo vengo en representación también de todo el equipo, ¿no? Verónica Celotti, que una de las particularidades que tiene la universidad es que nos permite sumar al equipo personal. Ellos se autodenominan personal no docente, serían como los administrativos. Y Verónica es egresada de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes y es la encargada de la comunicación de la Dirección de Género y Diversidad y Derechos Humanos de la universidad, y la sumamos al equipo para que nos dé una mano, porque esa es una de las cuestiones que también estuvimos y que estamos aprendiendo y que nos interesa aprender y poder hacerlo lo mejor posible, que tiene que ver con la comunicación de la ciencia. Entonces, en ese punto, Verón es como nuestra mano derecha para eso, y lo que estamos ahora trabajando, que después les voy a pasar si lo quieren escuchar, estamos armando un podcast. En base a esta investigación, armar un podcast que tiene como una versión 0 que anda circulando, y ahora vamos a ir más en profundidad en algunos temas. También integran este equipo Claudia Correa, que es profesora de historia, enseña la materia Problemas de Historia Argentina, que es una de las materias del ciclo inicial. La profesora Adriana Galicio, ella es licenciada en Artes y enseña en una materia que se llama Prácticas Culturales, que también es una materia del ciclo inicial. Y tenemos en el equipo, ahora puedo decir 2 graduadas, pero en su momento era un estudiante y una graduada de nuestra propia universidad, y que eso también es como una apuesta política de cómo podemos hacer que, digamos, que esa universidad que se formó con docentes de otras casas de estudio, bueno, que aquellos estudiantes egresados de la UNAG y que quieran, que les interese la investigación, bueno, en la docencia universitaria, que lo puedan, también puedan aprender esas capacidades, ¿no? Y está Melissa Recalde, que en ese momento era estudiante de trabajo social, que ahora es graduada y es profe de prácticas culturales, y Vanessa Buedo, que es una graduada licenciada en Relaciones del Trabajo y que enseña en la materia Problemas de Historia Argentina. ¿Cómo llegamos a este proyecto un poco? Es algo que lo comparto, digo, no forma parte del informe porque no va, pero lo quiero contar. Creo que hay como 3 vertientes. Por un lado tenía que ver con algunas cosas que a mí me quedaron picando de mi tesis doctoral. Yo hice una tesis doctoral que miraba a las feministas argentinas y su relación con las Naciones Unidas, ¿no? Y sobre todo en lo que las Naciones Unidas denominó el Año Internacional de la Mujer y el diseño de las Naciones Unidas para la Mujer. Estoy hablando 1975-1985. Entonces, en esa tesis doctoral, a mí me interesaba ver cómo las feministas argentinas, y sobre todo las feministas de Buenos Aires, que era donde estaba el núcleo duro del activismo, se relacionaron con esas instancias transnacionales, sobre todo con los foros alternativos a las conferencias mundiales. Esto hago una aclaración porque a veces se puede confundir. Para el caso de las conferencias mundiales de la mujer, la ONU obviamente convoca una conferencia donde van las delegaciones de los estados, ¿no? Pero lo habían probado ya con la conferencia de población un año antes,
y decidieron avalar a las ONG que tienen rango consultivo ante la ONU para que hagan foros abiertos a todos los que quieran participar, ¿no? Los foros alternativos. Entonces, en esa tesis yo miré, obviamente, las conferencias, porque me interesaba ver qué decía el Estado argentino, y además era súper interesante porque cubría 75 en México, en la Argentina es las postrimerías del gobierno de Isabel Perón, en 80 en Copenhague, dictadura, 85 la conferencia de Nairobi, gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Entonces también me permitía ver esa diacronía, ¿no? Y junto con esas conferencias, los foros alternativos. Y lo que yo noté cuando analizaba esos foros alternativos era la fuerte presencia de las mujeres latinoamericanas. Feministas, no feministas, exiliadas devenidas en feministas, miembros de organizaciones sociales que llegaban con algún tipo de apoyo de la propia Naciones Unidas, profesionales, académicas, y estas mujeres latinoamericaas eran pocas en número, pero eran muy activas, muy participativas, muy intensas, ¿no? Se hicieron notar en los tres foros. Quizás el de México, como se jugaba de local, las mexicanas, ahí hubo una presencia más importante, ¿no? De latinoamericanas, en la de Copenhague y la de Nairobi poquito, menos, pero con mucha presencia. Y lo que yo notaba es cómo estas mujeres latinoamericanas se comprometieron en plantear en ese auditorio global, donde se estaba construyendo un feminismo global, cómo ellas asumieron la tarea de plantear temas, cuestiones que no estaban en la agenda de ese feminismo global que se estaba conformando, ¿no? Y eso tiene que ver con temas como la denuncia de las dictaduras en el Cono Sur, la cuestión de la violación a los derechos humanos. En eso fueron muy importantes las mujeres chilenas. Ellas, yo digo, esto es a modo de hipótesis, ¿no? Pero creo que como fue el primer exilio importante, han servido como de ejemplo para la organización de los otros exilios. Y en ese punto, por algunas cuestiones que no podemos confirmar 100%, pero hay algo de unos aprendizajes, de una transmisión de experiencias que me parece que ahí las exiliadas chilenas tuvieron mucho que ver. Sobre todo en el foro de Copenhague en el 80, ahí las vemos actuar en bloque, denunciando a la dictadura de Pinochet, denunciando a la dictadura argentina, trabajando con ONGs de derechos humanos como Amnesty. El planteo de los derechos humanos como una cuestión a ser atendida por los feminismos, me parece que eso viene de la mano de las latinoamericanas, ¿no? También la tensión entre clase y género, ¿no? En el foro de México va de invitada Domitila Barrios de Chungara, que era una dirigente social minera boliviana, donde ella, sin definirse como feminista y enfrentándose a las feministas y a las feministas latinoamericanas, hay una escena que se encuentra en el libro Si me permiten hablar, donde ella hace todo un discurso enfrentándose a una feminista mexicana, donde la feminista mexicana le reclama a Domitila, bueno, déjese de hablar de la pobreza, déjese de hablar del imperialismo, acá hay problemas que son de las mujeres más allá de donde están, y ahí ella dice, no, bueno, si me permiten hablar, yo le voy a decir, ¿qué tenemos? No lo traje, ahora me arrepiento, pero es muy lindo porque ella dice, ¿qué tenemos en común usted y yo? Y le hace todo
digamos, como toda una argumentación de clase, ¿no? Entonces, para nosotras, las feministas, la mirada interseccional es muy importante y reconocemos el aporte de las afroamericanas, pero digo, escúchame, Domitila, una boliviana en el 75 ya estaba hablando de interseccionalidad sin decir esto es interseccional. Estaba planteando esa cuestión y estaba tensionando esos argumentos, estaba tensionando a las feministas con la clase. Tenemos que tener una perspectiva de clase. La deuda externa es otro tema que impulsan las latinoamericanas. En el foro de Nairobi del 85 hay una declaración de las latinoamericanas denunciando el problema de la deuda externa, y para mí otro tema importante fue la violencia contra las mujeres, que ahí también hay una distinción, me parece, de las latinoamericanas. Entonces yo obviamente no iba en la investigación doctoral pensando en América Latina, en las latinoamericanas, sino mirando a las argentinas, y me apareció como ese universo. Digo, pucha, ¿esto de dónde salió? ¿No? Había redes... Yo además me daba... Después puedo comprobarlo, ¿no? Pero digo, había como unas conexiones que venían de antes, ¿no? ¿Cómo se fueron armando? ¿Cómo es que llegaban ahí con cierto conocimiento, ¿no? ¿Dónde, cómo? Entonces, había una cosa que me había quedado pendiente como de pregunta con la investigación doctoral. Después tiene que ver con unos proyectos de investigación anteriores que desarrollamos en la universidad sobre la transición a la democracia en la Argentina. Era así, la transición a la democracia. Tema, 2 puntos, la transición democrática. Y en esa cosa grande... y también un poco de lo que yo venía trabajando en la tesis doctoral, veía cómo las activistas feministas en ese proceso de transición venían con una idea de qué querían de la democracia, ¿no? Yo en ese momento lo miraba desde las propias activistas, ¿no? Entonces, cómo ellas estaban pensando esa democracia que estaba por venir y cómo se podía hacer más democrática a la sociedad argentina, ¿no? Y que querían participar de esa discusión. Después me enteré, y claro, que eso no era solo de las argentinas, ¿no? Y que eso que el activismo chileno había acuñado en una frase, democracia en el país y en la casa, bueno, esas cosas a mí me mata, esas cosas de cómo pueden pensar un eslogan que resuma tan bien, ¿no? Porque esa es la cosa poderosa, ¿no? Yo siempre les digo a las chicas, es como el santo y seña del feminismo latinoamericano de los 80, ¿no? Como esto que lo pensaron las chilenas en las jornadas de protesta del año 83, era algo que les sirvió a las otras feministas de Argentina y de Uruguay para poder darle sentido a eso que ellas estaban pensando que querían hacer. En Argentina, el 8 de marzo del 84, hay un acto muy importante que es el acto que organiza la Multisectorial de la Mujer. Es la primera celebración, vamos a decir así, callejera, que se hace frente al Congreso de la Nación, organizada por la Multisectorial de la Mujer, que era un conglomerado de mujeres que venían de los partidos políticos, de los sindicatos, del movimiento de derechos humanos, independientes, profesionales y feministas. Y cuando vos lees el documento que ellas leen para todas las presentes, ese acto, dicen: queremos democracia en el país, en la casa. Y si vos, esto después lo fuimos aprendiendo con la investigación, vas agarrás Cotidiano Mujer, que es una publicación del activismo de las feministas uruguayas, y en el primer número hablan de un encuentro de feminismo y política, y la nota es: feminismo y política, solo faltó Julieta, ¿no? Digo,
todo eso que yo veía de ese activismo, ¿no? en Argentina, empezaba a tener indicios de que estaba cruzado con preocupaciones similares de otras activistas en otras partes del Cono Sur, ¿no? Y la tercera línea tenía que ver con intereses compartidos con Daniela, de tratar de ponernos como una tarea de, bueno, contribuir a una genealogía feminista, ¿no? Argentina y latinoamericana. Siempre teníamos esas conversaciones. Algunas de esas conversaciones se transformaron en un artículo que escribimos con Dani, que se llama Feminismo y Democracia en la Argentina, un balance provisorio, que lo sacamos en una publicación especial que hizo la universidad por los 40 años de democracia en la Argentina. Y, digamos, en esas conversaciones le dije a Dani, vamos con esto, y obviamente Dani dijo que sí. Bueno, y acá estamos, ¿no? Y armamos entonces este proyecto de investigación. La hipótesis con la que trabajamos sostiene que las conexiones de las feministas argentinas con sus pares de Chile y Uruguay fortalecieron el activismo local y sus propias apuestas por la democratización de la sociedad argentina, a la vez que contribuyeron a la consolidación de un feminismo latinoamericano. Entonces, esa fue nuestra hipótesis de trabajo. Eso fue, digamos, como nuestra apuesta de investigación, ¿no? Y en pos de dar cuenta de la importancia de esas conexiones transnacionales, nos fijamos unos objetivos específicos. El primero de ellos era comparar las demandas y reivindicaciones de las feministas de Argentina, Chile y Uruguay. Ese fue nuestro primer objetivo. El segundo objetivo fue analizar los principales debates, intercambios y temáticas que se desarrollaron en los 3 primeros encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, que se realizaron en Bogotá en 1981, en Lima en 1983 y en Bertioga en 1985 en Brasil, ¿no? Un tercer objetivo era indagar en el recorrido intelectual y político de la académica chilena Julieta Kirkwood, a la que consideramos una teórica de la transición y del feminismo latinoamericano, ¿no? Cuando estábamos analizando la transición a la democracia y, bueno, armábamos el estado de la cuestión, y obviamente el que se nos aparece ahí siempre es Guillermo O'Donnell, ¿no? Como un gran, y no vamos a discutirlo, ¿no? Había una preocupación ahí en O'Donnell de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para construir democracia en países que venían de dictaduras? Y pensando sobre todo en el caso argentino, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarmar ese autoritarismo que penetró capilarmente, como dice O'Donnell, ¿no? Entonces, por supuesto que uno reconoce, pero también se nos aparecía en el horizonte Julieta Kirkwood pensando cómo iba a ser esa democracia. Y creo que Cristina y Valentina saben que tenemos como una debilidad con Kirkwood. Yo quiero decir, ¿vieron cuando uno está muy enamorado? Puede ser que hay partes que no las... Bueno, ustedes disculparán, ¿no? Después ya vendrá la etapa del desenamoramiento si llega. Pero por ahora, a mí lo que más nos impactaba, y esto siempre lo hablamos con Dani, lo pongo en la figura de Kirkwood, pero de esas mujeres, que estaban pensando una democracia en el 83, cuando no estaba en el horizonte de la sociedad chilena ninguna democracia. Y sin embargo, estas mujeres
Estamos pensando, digo, ¿qué? Y dándole una discusión también a los partidos políticos y sobre todo a la izquierda. Chicos, estamos acá, a ver. Eso a mí, bueno, Dani se va a dedicar más a... porque somos tres, Julieta, Dani y yo. Hoy la voy a dejar a Dani. Hoy te dejamos. Sí, siempre además tenemos. Tenemos a la otra que está en vestido blanco. Claro, hay una sufragista argentina que también queremos mucho con Daniela, que es Julieta Lanteri, que fue una médica, una de las primeras médicas argentinas, una de las primeras feministas argentinas, que fue una gran luchadora por el sufragio femenino a principios del siglo XX y que, digo, como esas feministas que uno admira, que tienen esa capacidad creativa, digo, esta cosa de que se les puedan decir cortito, democracia en el país y en la casa, a Lanteri, un día va, yo me lo imagino así, va y golpea la puerta de un cuartel, porque se supone que para poder votar en la Argentina, cuando sale la ley del mal llamado sufragio universal, el padrón electoral se armó en base al padrón militar, que en el padrón militar estaban todos los varones mayores de edad. Entonces, lo que hace Julieta es ir a algún cuartel y decir, vengo a hacer el servicio militar. ¿No? Como para... Obviamente que no iba a pasar eso, ¿no? Pero digo, esta cosa de molestar, bueno, hay que estar en el padrón militar, bueno, vengo a hacer el servicio militar, ¿no? Entonces tenemos ahí como muchas Julietas ahí en nuestra vida. Además de pensar en el recorrido intelectual y político de la académica Julieta Kirkwood, teníamos un cuarto objetivo que tenía que ver con el papel de las exiliadas latinoamericanas. Pero ¿qué nos pasó? Nos pasaron varias cosas. Una es ambiciosa, vamos a decir. ¿Somos ambiciosas, Dani? Sí, somos ambiciosas. Y los recursos son escasos. Y además, digo, a veces sucede, digo, teníamos un equipo con una X cantidad de personas, una de las compañeras renunció, se fue, entonces el equipo quedó trunco. Y lo cierto es que la cuestión del exilio se nos abría como una cosa muy, muy, muy grande, que no la podíamos abordar. Entonces tomamos la decisión, vieron que cuando uno hace un proyecto, este es un proyecto de 2 años, a mitad de 2 años, a mitad del proyecto vos tenés que hacer un informe de avance y hacer ahí como un reajuste. Y ahí tomamos la decisión de que ese cuarto objetivo de ver el papel de las exiliadas, no porque se nos abría un montón y no teníamos ni los recursos materiales, le hace dinero, ni tampoco de compañeras, porque ya al bajarse esta compañera, que además era una colega muy formada, ahí tuvimos que tomar la decisión. Entonces decidimos recuperar todo lo que apareciera sobre el papel de las exiliadas a partir de las propias, a partir de las investigaciones de los otros objetivos, ¿no? Pero no como un objetivo en sí. Y nos pusimos a trabajar y ahí, bueno, se presentaron como siempre pasa, como situaciones que hay que resolver, obstáculos y demás, ¿no? En cuanto al primer objetivo, que tenía que ver con esta comparación de los activismos, esa fue un objetivo en el que trabajaron Claudia y Adriana, y también Vanessa y Melissa, que, como les contaba, Meli y Vanessa están haciendo como los primeros palotes en la investigación, ¿no? Como que se están formando. Adri y Claudia tienen como un mayor recorrido, ¿no? Entonces, ellas se encargaron de desarrollar este objetivo
obviamente, todas, nos involucramos en todos los objetivos, pero digo, hay como una división de tareas. Y ahí la decisión que tomamos, porque digo, para desarrollar ese objetivo, por un lado, teníamos que, y ahí nos vino muy bien Valen, que nos ayudó un montón también a ordenar un poco las lecturas. Las chicas siempre te tienen en su corazón, Valen. Y tuvimos que aprender un montón de la historia reciente uruguaya y de la historia reciente chilena. Y eso lo hablábamos ayer con Daniela cuando hicimos un city tour caminando para tener así un panorama de Santiago. Entonces, no sé, aparecían como referencias a la Guerra del Pacífico, como cuestiones fundamentales de la historia latinoamericana. Claro, y yo esto un poco se lo decía a Dani, digo, como historiadora yo tuve historia antigua, Oriente, historia antigua clásica, o sea, Grecia, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea, y todos los seminarios eran de Europa, los que había para elegir. Y tuve 3 historias latinoamericanas. Una era en la historia de arqueología americana, América I, que era la colonial, y América II independiente, que era de la independencia hasta pasando por el modelo agroportuario, todo. Todos los países, todo un continente. Claro. Digo, eso también, digo, un poco pensando, ¿no? Cómo también vamos construyendo el conocimiento, ¿no? Entonces, eso fue uno, ¿no? Que nos tuvimos que poner a estudiar. Sí, nos tuvimos que poner a estudiar como en la época de cuando cursábamos. A ver, bibliografía, pum, pum, pum. Saben que son bibliografía obligatoria. Y la otra cosa que yo les propuse a las chicas y que se recoparon era, bueno, ¿dónde ver también esas relaciones transnacionales? Y ahí dijimos, veamos las revistas. Y ahí Valen también nos ayudó un montón. Y ahí elegimos 2 revistas de Argentina, una es Brujas, la otra es La Chancleta. Brujas fue entre 1983 y 2009 la publicación de un grupo feminista muy importante de la Argentina, que hoy está como muy debilitado, muy desmembrado, pero que en los 80 y 90 fue super power, muy fuerte, que es ATEM 25 de noviembre. ATEM es la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, y 25 de noviembre remite a la fecha que el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe declaró como Día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y La Chancleta es una publicación de una agrupación rosarina, ¿no? De la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que salió en 1900. Indeso se funda en el 84 y La Chancleta empieza a salir en el 85 y todavía se edita. Y es de una agrupación rosarina. Y en ese punto elegimos una revista y una agrupación como Brujas y ATEM, que es muy representativa de ese feminismo de los 80, y elegimos hacer como un contrapunto con un grupo, y sobre todo con la revista, de un feminismo que recién comenzaba. Digo, las primeras agrupaciones feministas en Rosario vienen con la democracia, ¿no? En la Argentina las primeras agrupaciones son de 1970, 1972, ¿no? ATEM se forma en el 82, pero ya venían de grupos de estudio durante la dictadura. Entonces nos gustaba hacer ese contrapunto de, no quiero decir que es un feminismo mainstream, pero quiero decir un feminismo, una agrupación feminista con mucho laburo, con mucho recorrido, y que recién empezaba ahí en los 80. Elegimos Cotidiano Mujer, que es una publicación feminista que se edita en Montevideo, en Uruguay, y para Chile, que ahí
Adri fue la que eligió trabajar con Chile, había muchas, y Adri, y creo que ahí también Adri le jugó su ojo artístico, hay algo que la conmovió de lo que vio de Palomita. Entonces ahí que es del grupo Las Domitivas, ¿no? Y obviamente que las revistas son fuente de información, por supuesto que sí, pero a nosotros nos interesaba verlas como esa arena donde poder encontrar o no esas conexiones transnacionales, ¿no? Y en ese punto creo que también, vamos a decirlo, la elección de las revistas también estuvo condicionada por el tema del acceso. Y ahí hago solamente una línea, porque después si quieren los conversamos y también a ver ustedes cómo lo ven, ¿no? Pero qué difícil es hacer una historia transnacional desde el sur. Esa es una cuestión que a mí me preocupa, ¿no? De hacer una buena historia transnacional, y para eso vos necesitas acceso a las fuentes. Nuestro viaje también a Chile tiene que ver con esto, ¿no? Como, bueno, a ver si estamos yendo al archivo y estamos muy emocionadas cuando vemos el fondo de ISIS internacional. Las historiadoras somos así, ¿no? Que vamos al archivo y que nos hacemos encima, ¿no? Que vemos todo ahí. Pero ahí un punto, uno de los aprendizajes, ¿no? de la investigación tenía que ver con esto, ¿no? Obviamente que todas estas revistas están digitalizadas, pero también era una de las cosas que conversábamos en el grupo, ¿no? Está buenísima la digitalización, imagínate que uno al no haber recursos, pero también se pierden cosas en la digitalización, ¿no? Como la materialidad de la revista, que también nos dice, eso lo aprendimos con Valen también. Les doy un ejemplo tonto, ¿no? Estuvimos con Dani en el archivo, claro, nos ponía re contenta. Cuando abríamos, no sé, un boletín de ISIS y encontrábamos una hojita suelta que era el formulario para suscribirse. Claro. Yo eso en la digitalización lo perdí, se pierde, no está. Las marcas, no sé. ¿Quién es la que escribe acá? O que, ¿no? ¿Viste? Como hay unas cositas ahí que por un lado, por suerte que está digitalizado, pero también saber que hay algo que nos estamos perdiendo también en eso. Y la cuestión del acceso a la documentación se nos complicó con armar el corpus documental de los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, que en la distribución de tareas me tocó a mí, y que fue un poco una sorpresa. Y yo creo que veníamos como muy entusiasmadas, y esto lo sacamos, y no fue tan fácil encontrar material, fuentes para poder construir evidencias de los encuentros, ¿no? Para este objetivo que tenía que ver con los EFLAC, con los encuentros feministas latinoamericanos del Caribe, sabíamos que por un lado las fuentes primarias, las fuentes escritas eran importantes, y también la realización de entrevistas, ¿no? Pero lo cierto es que la primera parte nos costó más de lo que habíamos pensado, y también eso demoró un poco la realización de entrevistas. Entonces, en el proyecto, obviamente lo explicitamos eso, ¿no? En el informe había como un desbalance, porque para Bogotá y Lima veníamos pum para arriba, y Bertioga nos quedó medio corto, pero nos quedó medio corto porque se nos dificultó el acceso, ¿no? No hay archivos de los encuentros, no existe eso, están todos desperdigados. Por Valen yo accedí a algunos boletines de ISIS, que claro, ahí cuando Valen me acercó esos materiales, claro, ISIS tenía como una misión de hacer la memoria, ¿no? Pero
suponte, Vamos Mujer, que es una agrupación colombiana, digo, ese archivo no es tan fácil de acceder, desde acá, bueno, Buenos Aires, ¿no? Pero, y encontramos, por ejemplo, unas fotos que por un proyecto internacional, creo que se llama Ibermedia, que ayuda está en la web, que son las fotos, unas fotos del primer encuentro. Entonces ahí, digo, anotando en estas cosas de las dificultades, a veces el poder acceder a las fuentes es un tema. En este caso nos pasó con los EFLAC en este punto, de que teníamos reflexiones, no sé, Sonia Álvarez, Marisa Navarro, pesos pesados, ¿no? Dentro del pensamiento feminista, que porque participaron directamente o porque reflexionaron sobre eso, nos armaron. Pero viste, hay una tesis doctoral de una mexicana que también nos ayudó un montón, que se llama Alejandra Restrepo, que estaba en el repositorio de la UNAM, que lo pudimos consultar ahí. Pero si no, y la sospecha es que muchos de esos materiales deben estar en las propias activistas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso, ¿no? Y en cuanto a Kirkwood, que ahí le dejo la palabra a Dani, digo, agradecemos muchísimo al portal Memoria Chilena. Para nosotros es un lujo eso. Y ahí encontramos, no solamente para Kirkwood, pero digo, encontramos unos materiales preciosos que quizás de otra manera hubiese sido mucho más dificultoso todavía de encontrar. Dani, si querés. Sí, igualmente voy a ser breve porque Karin dio un panorama general del proyecto, que era un poco la idea, pero tal vez lo que pensamos con Karin, que yo les comenté un poco, tenía que ver con este eje puntual del proyecto, que es el rol de Kirkwood un poco en la historia conceptual, también esta genealogía que cuenta Karin que intentamos hacer, que es una parte del proyecto, y sobre todas las cosas hace hincapié en el concepto de democracia, ¿no? Que es muy importante para nosotras, obviamente, porque el proyecto está anclado en las transiciones, que por supuesto no son procesos simultáneos, pero sí que tienen características similares, obviamente, como también las dictaduras en los 3 países que son el centro de la investigación. Bueno, un poco lo que yo, mi responsabilidad en el proyecto, no sé si, digamos, si se cumple, no, pero mi responsabilidad tiene que ver con que yo tengo un trabajo, digamos, mi trabajo propio como investigadora, así como Karin comentaba esto, el mío, digamos, comentaba el trabajo de ella con las conferencias internacionales, el mío también tiene que ver con un trabajo sobre el concepto de Estado dentro del feminismo, digamos, las relaciones de la teoría del Estado y la teoría feminista, que por supuesto es una relación muy compleja, pero justamente por eso Kirkwood me aparece, digamos, como una autora muy importante, porque para ella no es un concepto nimio, digamos, no es algo que ella rechace directamente, ni el Estado, ni la democracia, ni los partidos políticos, eso es algo que la hace, digamos, una rara avis dentro de la historia conceptual feminista, y la latinoamericana también, digamos, porque ella es muy explícita, ¿no? Cuando se interesa por los partidos, se interesa por la democracia. Entonces, digamos, la hace una autora dentro del pensamiento de izquierda feminista, una autora muy política, ¿no? Muy rara, realmente. Entonces, bueno, ahí yo tengo una indagación sobre la historia del pensamiento, les decía, feminista de izquierda. Yo me interesé mucho por el fenómeno, digamos, esto lo hablamos, ¿vale? En el encuentro que tuvimos, no sé si te acordás, pero en los 70, bueno, hay un quiebre dentro del pensamiento de izquierda por parte del feminismo, digamos, el feminismo deja de llamarse marxista a nivel global, deja de llamarse marxista, y eso pasa en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, pero también en Latinoamérica, y la cuestión es que con Karin nos encontramos con que
con un primer trabajo, hay un trabajo muy bueno de un argentino, de Mabel Bellucci y Emanuel Teumer, que acá los cubanólogos, me habéis dicho que había un cubanólogo, probablemente lo debe conocer, que es Contra el trabajo invisible. Es un trabajo que escriben Isabel Larguía y John Dumoulin, una argentina y una estadounidense. Lo que decía es que Bellucci y Teumer encuentran, digamos, un poco esa genealogía, esa relación de... ¿Está el cubanólogo por acá? ¿El que me habías dicho, Laura? No. O no, vale, vos me habías dicho que había un cubanólogo, un cubanofílico. No está. Bueno, mejor. Por si digo alguna barbaridad. No sé si habrá otro. Bueno, lo que les contaba es que... Descubrimos algo que no se tenía que saber, No, muy abierto. Se sabe. Sí. Bueno, Isabel Larguía es una feminista argentina que se compromete con la Revolución Cubana a principios de los 60, se viaja a La Habana, se encuentra con este estadounidense de las mismas características, un estadounidense de izquierda que se va a La Habana comprometido con la Revolución de Castro, y bueno, se enamoran y escriben este trabajo que tiene que ver con una ley que saca Fidel en el 67, una ley de prohibición de trabajos para mujeres, ¿no? Entonces escriben este ensayo maravilloso que se llama Sobre el trabajo invisible, que en realidad es un panfleto que circula clandestinamente, pero que circula muy profusamente en América Latina, lo lee mucho la intelectualidad de izquierda, sobre, digamos, el problema de la distinción ideológica entre producción y reproducción, ¿no? Así es la idea de que hay trabajos para mujeres y que hay trabajos para varones, que justamente la ley tiene que ver con eso, ¿no? Prohibir trabajos para mujeres tiene que ver con la idea de que las mujeres no somos aptas para determinados trabajos de fuerza o intelectuales. Ese trabajo lo encuentra una de las materialistas francesas, una materialista vinculada a un círculo intelectual que es el de Question Feministe, es una revista francesa que dirige Simone de Beauvoir ya viejita, es un poco la madrina, ¿no? Ya no tiene ningún interés en dirigir la revista, pero la que la dirige, digamos, realmente Christine Delphi. Esta materialista del círculo francés le lleva a Christine Delphi el trabajo de Larguía y de Dumoulin, y Delphi queda maravillada con el trabajo y le escribe a Larguía y le dice: yo te lo voy a publicar, pero yo no publico varones, así que lo voy a publicar con tu nombre. Entonces que sale publicado. Sale publicado Liberación de las Mujeres Año Cero, que es una revista que dirigía Delphi, en 1970, el trabajo de Isabel Larguía, que es un gesto también muy interesante, porque en general, como ustedes saben, las intelectuales del norte global no se les da por reconocernos a nosotras las invenciones, pero Delphi sí hace eso, y cuando escribe El enemigo principal, que es un texto fundacional para el materialismo francés, en 1970, el enemigo principal es el marido, ¿no? Para que, digamos, por si cabe alguna duda, es el marido, ¿no? Pero bueno, cuando escribe el enemigo principal, empieza ese texto maravilloso también, que es un estudio sobre el trabajo en las economías de baja escala agrícola francesa. Dice: yo leí un trabajo de Isabel Larguía, digamos, un primer escrito en 1968, estamos en 1970, que me cambió la forma de pensar el trabajo, ¿no? Y la teoría del valor, digamos, del feminismo. Bueno, es una teoría que no voy a desarrollar acá, excelente, es una teoría económica, digamos, o socioeconómica del trabajo, y sobre justamente el problema ideológico que tiene el marxismo para reconocer que el trabajo de las mujeres no es reconocido como tal simplemente porque lo hacen las mujeres, ¿no? Y no porque no tenga valor. Y hace, bueno, una comparación del trabajo de baja escala, de gran escala, del trabajo familiar, de la economía familiar. Y, bueno, y hace una crítica de todas maneras a Larguía, porque le dice que, bueno, Larguía no termina de entender cómo agrega valor el trabajo de las mujeres. Eso es una cuestión así más, por ahí la teoría económica, que tampoco es mi campo, pero bueno, ahí con Karin nos fascinamos con este personaje de Larguía, porque realmente es un poco quien, si bien ese trabajo de Delphi se considera un trabajo inaugural dentro del materialismo feminista, la ruptura con el marxismo, porque después Delphi empieza a tener una serie de discusiones en la New Left con los marxistas ingleses, que por supuesto dicen: pero entonces no sos marxista, ¿no? Porque entonces si decís que
el trabajo reproductivo es trabajo, entonces al final dice, bueno, está bien, no soy marxista, soy materialista, listo. Y se llaman a sí mismos materialistas de Francia. Bueno, de ese círculo es Monique Wittig también, una autora que Kirkwood lee, digamos, de hecho, usa un texto, ¿no?, como de las guerrilleras alguna vez, algún epígrafe y demás. Así que bueno, digamos que dentro de esa discusión, que es una discusión muy importante, que así como aparece en Delphi, aparece en el famoso texto de Heidi Harman sobre el feminismo y marxismo, el matrimonio infeliz. Bueno, esas discusiones, que son muy interesantes, obviamente, donde creemos que la guía tiene un rol muy importante, que se va difuminando, digamos, incluso creo yo a pesar de Delphi, se va difuminando, pero es una discusión que de todas maneras sigue siendo una discusión económica, ¿no? Dentro del feminismo, de la historia conceptual feminista, es una discusión que son largas discusiones, digamos, si las mujeres son una clase o no son una clase, cosas que vamos a encontrar también en Kirkwood, ¿no? Si las mujeres somos una clase o no somos una clase, si pertenecemos a la clase proletaria por estar con un marido proletario, bueno, todas esas discusiones son bien propias de los 70, pero siguen siendo discusiones económicas, digamos, donde hay economicismo, digamos, ¿no? Y que encuentran también la referencia, digamos, que toman todas es el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que también lo vamos a encontrar en Kirkwood, digamos, una referencia, es como una especie de indiscutible Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, ¿qué es aquello que no se discute de Simone de Beauvoir? Bueno, justamente el tercer capítulo de Simone de Beauvoir, el segundo sexo, donde Simone de Beauvoir dice, discute con el materialismo histórico, ¿no? Y plantea el problema que el materialismo precisamente piensa la opresión de las mujeres como una opresión derivada de la explotación de clases, sino como una opresión específica, digamos, ¿no?, con sus propias características y demás. Y termina ese capítulo Beauvoir diciendo el problema del materialismo histórico es que no puede comprender el dramatismo de la sexualidad, ¿no?, el carácter dramático de la sexualidad. Y eso se cita mucho, como ¿qué quiere decir Simone de Beauvoir con eso? ¿Qué quiere decir el carácter de que hay algo, digamos, dramático en la sexualidad, hay algo de la sexualidad que no se puede explicar a partir de un patrón, una perspectiva económica, ¿no? Es decir, hay algo, bueno, después también ahí hay cuestiones que tienen que ver con, hablamos de las injusticias epistemológicas norte-sur, también están las injusticias de género, porque en general se toma a Foucault, digamos, como el inventor de la idea de que la sexualidad es un dispositivo, pero eso ya está en Simone de Beauvoir sin lugar a dudas. Pero les decía que esta pista que deja Beauvoir es muy importante, digamos, no es una pista política, como, bueno, pensar la sexualidad como un problema político en sí mismo, no como un problema económico. Hay algo que excede lo económico, por supuesto la explotación económica está, ¿no?, como el ultraje del trabajo femenino no remunerado, pero hay algo más, ¿no? Y está ese exceso, que yo creo que Kirkwood identifica muy bien, lo identifica como con una lucidez que no tiene para mí Parangón, y que él hace una autora realmente política, digamos, una teórica política de la democracia, es decir, que no, sin descuidar la crítica al capitalismo, porque sigue siendo una autora de izquierda, es la primera socialista que me encuentro, o que nos encontramos, que piensa el problema de la democracia, ¿no?, como un problema que tiene que ser atendido también por la izquierda. Y eso aparece más tarde después en el pensamiento, insisto, con el pensamiento socialista, pues un poco como un campo sobre el que he trabajado mucho. Aparece después en Chantal Mouffe, en Nancy Fraser, en Seila Benavides, ¿qué más tenemos? Bueno, aparece como un problema, bueno, toda la discusión de la democracia radical, la teoría de la democracia radical, que es más de los 90, ¿no? Y esta mujer ya a principios de los 80 está planteando, bueno, digo de democracia radical porque es el nombre que le dan ellas, pero bueno, la democratización, como pensar la democracia como un proceso, ¿no?, como una transición, como un proceso en el que estamos embarcadas, o embarcadas, y que volver a la democracia tiene que ser no es volver a la democracia, como dice Alejandra Castillo, no volver a la democracia procedimental, sino bueno, tratar de transformar
las condiciones en las que vivimos, políticas y sociales, porque la discusión de ella con los sindicatos y los partidos es muy fuerte también. Y ya con esto cierro. La cuestión de la noción de participación política es muy central, aparece en los títulos de los ensayos de Flaxo, aparece digamos, en los escritos aparece mucho esta idea de la participación política, ¿no? Feminismo y participación política en Chile, es un ensayo que a mí me fascina de ella, que es, bueno, esto, ¿no? No dar por sentado el Estado de Derecho, o sea, contra el feminismo del norte global, que no le da ninguna importancia al Estado de Derecho, porque ya lo da por sentado y es algo descartable. Bueno, no, es algo, digamos, que está en el horizonte, ni siquiera es algo a lo que queremos volver, ¿no? Es el horizonte, es el primer horizonte que tenemos. Y para mí eso es importante también porque, y ahí Laura después me decís si le pifio o no, digamos, es una teórica dependentista Kirkwood también, ¿no? Es decir, y ahí yo me encontré, a Cani le voy mandando, pobre, le voy mandando fotos de cosas que hoy le decían, por una entrevista a Faleto, que más allá de que era su compañero de vida, digo, era su compañero con el que ella pensaba, ¿no? Lo cita muchísimo en los textos, digamos, uno puede negar que es una influencia importante también, en donde Faleto dice, voy a decir algo que pienso hace mucho tiempo, es el problema de cómo la izquierda rápidamente abandonó la política hacia los movimientos sociales, ¿no? Es algo desagradable de leer de Faleto, pero como de cualquier persona izquierda, ¿cómo vas a hablar de los movimientos sociales? Pero realmente yo estoy dando mi interés en los partidos, ¿no? Y en eso que todavía se podía hacer en ese momento. Bueno, ahora Kirkwood se murió demasiado pronto, lamentablemente. Bueno, yo supongo que este dato quizás ustedes lo conocen, pero que en el tercer encuentro nacional de mujeres que organiza la Coordinadora Nacional Sindical, la echan a ella. ¿No? La echan cuando está hablando, diciendo que, esto lo cuenta Cynthia Rimsky, ¿no? También la compatriota de ustedes. Hablando del problema que tienen los partidos y las organizaciones políticas de asumir un concepto no sexista de la política y de construir otra forma de los partidos, otra forma de las instituciones, y la echan a los gritos, ¿no? Le chiflan, bueno, se termina yendo. Y se va recaliente decimos los argentinos, re enojada. Y yo creo que esto también, bueno, resulta muy significativo con Karin porque, y bueno, Karin es la especialista acá, pero en Argentina las políticas, las feministas, que en los 90 hay una ruptura muy grande, eso lo planteamos en el artículo que mencionaba Karin, entre las institucionalistas y las autónomas, ¿no? Las que se van a los partidos y las que se exilian a la socialidad, digamos, a la militancia social. Y las institucionalistas siempre son las más conservadoras, ¿no? Como, bueno, acá, digamos, como qué oportunidad tuvimos con estas mujeres, digo, no solo con Kirkwood, digo Kirkwood en representación de todo, digamos, el círculo de Kirkwood, de todo el círculo de feministas chilenas de la transición de esta época, qué oportunidad de pensar esa democracia y las instituciones. Digo esto porque quizás, Cristina, pensás conmigo esto, ¿no? Digo, como las que ocupamos lugares, como Karin también comentaba cuando ella dirigió el programa de Estudio General, las que ocupamos lugares en las instituciones, tenemos una responsabilidad enorme, y si estamos nosotras, estos lugares están ocupados, y si no estamos, están abandonados, ¿no? Entonces, bueno, digo, como que una tiene como que alojarse, refugiarse un poco a veces en este tipo de pensamiento, porque si no está como comprometida con el mal, ¿no? Con el Estado y ese cupo que realmente, bueno, se ha portado muy mal y a veces muy bien. Así que bueno, un poco lo que tenemos ahora pendiente con Karin y lo que estamos trabajando en estos archivos, tanto en el Archivo Nacional como lo que vamos a ver la semana que viene en La Morada, tiene que ver con los papeles personales de Kirkwood, tratar de ver cómo fue que ella se vincula, o sea, con esos vínculos personales, ¿no? Si nos encontramos con eso, cómo fue, con cuál Argentina se encontró, quién fue, ¿no? Vamos a ver qué, bueno, y acá capaz nos pueden ayudar también, ¿no? Pero bueno, tratar de precisar un poco cómo fue que llega también esta idea de la democracia en el país y en la casa a Argentina, cómo llega tan fuerte, ¿no? Cómo se vuelve un lema para las argentinas, para las uruguayas, bueno,
más allá de Lima, ¿no? Donde también se adopta como un lema en Lima, digamos, como fue previamente. Bueno, eso es algo. Gracias. Muchas gracias, Dani, Karin, por la presentación del proyecto también y de las luces que abre también a nuevas preguntas, como creo que eso nos deja también ahora para discutir después. Pero ahora le damos la palabra a nuestra decana, Cristina Moyano, que va a comentar sobre este informe final que habla, mencionaba Karin y Daniela, que habían elaborado en torno al proyecto. ¿Sí? Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer a este grupo de historia intelectual que a pura voluntad se mantiene, se reúne, se junta a debatir, a discutir y ha encontrado en este espacio, en esta casona, en la casona Enzo Falletto, miren qué casualidad, un lugar para autoformarse, porque eso es lo que hace este grupo y sigue formándose. Aquí hay varios egresados del doctorado, hay gente que está haciendo su doctorado. Y es una de las iniciativas autoformativas que ha tenido una continuidad importante en el tiempo, que la facultad ha reconocido y que hoy día ha decidido vincularse con el proyecto Conexión 2030, que busca fomentar este tipo de encuentros y de formaciones que van más allá del currículum tradicional, sino que nos salimos, digamos, a promover este tipo de actividades en el reconocimiento además de trabajos como el que trae Karin y Daniela, que son de corte interdisciplinario, y que además en el proyecto Conexión 2030 tenemos una línea y un trabajo para constituir estudios de género, desde la interdisciplina, ¿sí? Y por eso no es casual que en las últimas semanas hayamos tenido encuentros en esta línea de historia, o sea, en estudios de género, porque forman parte de los lineamientos del proyecto y por lo tanto venía muy bien la visita de Karin y este proyecto decidió abrazar esta actividad y pedirle a coordinar con Adriana la gestión de la sala, pero además después tener un café para poder seguir debatiendo, porque también esos espacios de sociabilidad con comida son necesarios, sí, y valiosos. Bueno, a mí me pidieron comentar el informe final y como ya lo han presentado y centrándome además en lo que este grupo quizás pudiera serle más relevante en términos de historia intelectual, historia político-intelectual, voy a centrarme en eso más que en todas las cosas positivas que tiene el informe, que abre, por cierto, cuestiones muy relevantes como para repensar la dinámica del exilio, para pensar temáticas que tienen que ver con los afectos también en las comunicaciones entre las feministas. Y me voy a centrar en cómo trabaja Karin y Daniela en el informe, no necesariamente en sus trabajos, en el informe la dimensión de los archivos y la dimensión de los dispositivos de comunicación, los boletines, las revistas, atendiendo, y a Julieta, por cierto, y siempre, esto es una reflexión mía, sí. Julieta Kirkwood, sin por cierto desmerecer en nada su trabajo, también se ha ido convirtiendo como en una especie de monumento dentro del feminismo. Y quizás su carácter monumental, como lo es en el feminismo, lo es Miguel Enrique para los estudios de la izquierda, tiene también que ver con su muerte temprana, antes que llegara a la democracia. Yo siempre me hago la pregunta, porque Julieta nunca se fue del Partido Socialista hasta su muerte, ¿dónde hubiera estado Julieta cuando llegó la democracia y volvió la democracia en Chile? Se hubiera quedado en la morada discutiendo en el debate de si había que institucionalizarse en el CERNAM o no, o había que participar en el movimiento social. Si Julieta hubiera seguido viviendo, y esto es ficción nomás, hubiera sido la primera ministra del CERNAM en vez de la Soledad Real.
digo, hubiera sido Julieta, hubiera seguido siendo la Julieta que estamos refrescando en este tiempo y que nos parece tan prístina y tan pura, porque no se contaminó nunca con lo que nos tuvimos que contaminar las mujeres que tuvimos que vivir en el periodo democrático. Eso es como una simple... que vivimos con otras contradicciones, el periodo de definir cómo iba a ser la democracia. ¿Sí? Lo digo porque así como pasa con Julieta, pasa también con Miguel Enrique. O sea, ¿qué hubiera sido si Miguel Enrique hubiera entrado al proceso de renovación socialista, hubiera terminado siendo ministro? Es lo mismo que me pregunto sobre con Rodrigo Ambrosio respecto del MAPU, con el que no tengo ninguna duda que hubiera sido ministro de Estado y si no candidato a presidente de la República. Pero son esas figuras de nuestra historia de Chile que se convierten se patrimonializan, ¿cierto? Y es una reflexión interesante respecto de los intelectuales, porque son intelectuales que en un momento terminan de producir un conocimiento y son las apropiaciones y las lecturas posteriores las que le siguen dando una vida que ellos no tuvieron en su vida, ¿sí? Entonces es una reflexión como para pensar. Lo otro que me parece súper relevante de este trabajo es que aborda tres espacios, porque tiene que ver con lo transnacional, tres espacios centrales que son Argentina, Chile y Uruguay, en temporalidades para pensar el feminismo con procesos políticos que son distintos. O sea, en el 83 Argentina había tenido su retorno a la democracia. Podemos discutir después si cuán democrático fue ese retorno, cuán exitoso o no, pero tuvo o sea, cuando sale el lema de Julieta, en esa misma temporalidad, está Argentina retornando a la democracia con Alfonsín. 2 años después vuelve la democracia o se hace el proceso de transición Uruguay y muchos años después Chile. O sea, y en el 83 en Chile, cuando Julieta digamos, sale la consigna de Julieta, en Chile es el primer momento de rearticulación importante de los partidos políticos en la Alianza Democrática y en el MDP. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de 3 momentos que son distintos, pero que están interconectados, y eso lo hace muy interesante el trabajo de ustedes, porque es cómo relatamos, cómo narramos una historia que se interconecta, porque efectivamente las feministas se encuentran en espacios como los encuentros latinoamericanos, pero están viviendo experiencias distintas y por lo tanto su visión de la democracia, su expectativa de la democracia y su evaluación de la democracia está condicionada también por las experiencias que están viviendo en sus distintos espacios particulares. Y ahí me parece súper interesante resaltar algo que cuando leía el informe me parece muy importante, y es pensar que el feminismo latinoamericano no fue un feminismo que simplemente lo situamos en América Latina, como si América Latina fuera ese mapa que tenemos en alguna parte de nuestras cabezas, sino que América Latina fue una construcción para el feminismo que no es solo pasos fronterizos, sino que es una construcción que se elaboró mediante viajes, mediante revistas, mediante encuentros y mediante debates. Entonces la región, en el texto, cuando yo leía el texto de Karin y de Daniela, deja de funcionar como un escenario solamente, así como donde se desplazan, ¿sí? Y se transforma en un horizonte producido por la acción política. O sea, América Latina es una cuestión a debatir también, ¿sí? No es simplemente situar Uruguay, Chile y Argentina, Brasil, no es solamente eso, o Perú, porque hay un encuentro en Lima. Y en ese sentido, América Latina toma forma a través de los desplazamientos de las activistas y se hace visible en las páginas de las revistas que voy a comentar a continuación. Y adquirió densidad en las reuniones regionales y se construyó hacia América Latina a través de cartas, a través de alojamientos solidarios, a través de documentos que se transportaron en equipajes personales. Si uno se puede imaginar que uno no solo llevaba su ropa, sino que también revistas para compartir en estos encuentros, y allí se va configurando imaginariamente también esa comunidad, como diría Anderson, de esta América Latina.
voy a saltarme entonces a poner atención a estas revistas. La investigación de Karin y Daniela tiene un aporte muy sustantivo respecto del análisis de publicaciones como Brujas, La Chancleta, Cotidiano Mujer y Palomita, que son tratadas en el texto del informe como objetos político-culturales. Es decir, no son, como bien lo dijo Karin, no son depósitos de información. No son depósitos de información, sino que en sus páginas ellas tratan de buscar cómo allí miramos las historiadoras esas huellas de la participación y de la creación de relaciones regionales. Las revistas, además sabemos, seleccionaron problemas y construyeron sus propias genealogías. Dieron visibilidad a luchas desarrolladas en otros países y también formaron públicos y ofrecieron lenguajes para interpretar las experiencias locales. Y en este sentido no registraron una red que ya existía, sino que contribuyeron a producirla. Y creo que esto es muy importante, que es una marca particular de los estudios cuando uno estudia los feminismos. A diferencia, por ejemplo, de los estudios de partido, los feminismos son y se construyeron en los años 80, los feminismos contemporáneos, a partir de encuentros transnacionales. No se puede entender la historia de los feminismos si no cruzamos fronteras. Creo que eso es súper significativo, porque quizás había más posibilidades de diálogo con las feministas en Uruguay o en Sao Paulo que con actores políticos del mismo país donde habitaban esas feministas. Sí. Eso creo que es interesante. La comparación muestra diferencias relevantes también de las revistas. Mientras Brujas sostiene un diálogo amplio con los feminismos latinoamericanos y con los debates desarrollados en otras regiones, Cotidiano Mujer elaboró una mirada regional especialmente densa, y Palomita conectó las experiencias de las pobladoras chilenas con una genealogía latinoamericana que incluía a Domitila Barrios de Chungara. La Chancleta mantuvo un horizonte más localizado, ligado al asesoramiento jurídico y a la necesidad de las trabajadoras. Entonces son 4 tipos de revistas distintas, ¿sí? Y esta desigualdad fortalece el análisis, a mi juicio, porque evita presentar lo transnacional como una vocación presente de igual forma en todos los colectivos. Y eso también es relevante. Las conexiones dependieron de los recursos disponibles y estuvieron relacionadas con los públicos de cada revista y con las prioridades políticas de su editora. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, Palomita, digo, bueno, ¿cómo Palomita transitó? Eso tuvo que ver con quienes la editaron, y que, siendo una revista dedicada a las pobladoras, no fueron las pobladoras las que la produjeron, ¿sí? Eso creo que es súper importante de relevar. No me imagino una pobladora de Peñalolén que con suerte cruzó Avenida Grecia para el otro lado yendo a un FLAC, por mucho que haya leído este boletín. Una publicación, por ejemplo, concentrada en la asesoría legal, que me pareció notable, puede mostrar menos referencias internacionales, porque está pensando en la asesoría legal, o sea, probablemente la legislación del trabajo de ese país, y no necesariamente entonces tiene tantas huellas de lo internacional. Por lo tanto, esa ausencia, a mi juicio, no expresa que esa revista no conversó y no dialogó con nadie, o que no perteneció al universo de los feminismos latinoamericanos, sino que revela o puede dar cuenta de una orientación política específica y también indicar las restricciones materiales, y por lo tanto el silencio en esa publicación adquiere un valor histórico que los historiadores y las historiadoras deberíamos reflexionar también. Este enfoque que nos presentan las autoras abre la posibilidad de desarrollar una historia material de las circulaciones feministas, y lo que vienen a buscar acá es eso, lo acaban de confesar en la agenda, ¿cierto? Que van a ir a buscar a la morada que todavía existe, etc. Y sería, a mi juicio, interesante allí conocer algunas cosas que están medias
difusas en el informe, pero que no digo que no las vayan a trabajar, que tiene que ver con los tirajes de estas revistas, con la continuidad, la periodicidad de esas revistas, las redes de distribución, porque no es lo mismo producir una revista en clandestinidad que una revista en un periodo de apertura democrática, aunque los círculos feministas hayan tenido similares niveles de precariedad. ¿Sí? Creo que eso hay que pensarlo. Y también, y ahí la Morada creo que va a dar muchas pistas, las formas de financiamiento, que siempre aparecen medias oscuras, medias... todo lo que hacemos historia intelectual nunca se... ¿Quién le pone plata a esto? Porque esos 1.000 pesos, 500 pesos con los que se... Está claro que con eso no se financiaba nada, o sea, era... entonces, ¿qué financiamiento estaba detrás? Cuando yo estudié una revista que todavía existe para estudiar a las ONG en dictadura y el proceso de renovación socialista, que fue Proposiciones, donde ahí escriben muchas feministas, y esa revista está digitalizada completa en la ONG que todavía existe, Sur. Sale Sarec, que es una ONG del norte global, como diríamos ahora, que financia esa publicación hasta que vuelve la democracia y varios años después de la democracia. Entonces, claro, cuando hice entrevista, Sarec era un nombre, y me acuerdo haberle preguntado a Eugenio Tironi y a la gente que publicaba esto. No, Sarec es lo que nos permitió hacer Proposiciones. O sea, Proposiciones sí se vendía, pero en realidad Proposiciones se regalaba. Y Proposiciones iba a dejar a las universidades para que las facultades de arquitectura y urbanismo, porque estaban los textos de Basauri, en trabajo social, se entregaba allí afuera de las universidades gratuitamente, y no era una publicación precaria. O sea, las primeras sí, esas eran unas cosas peor que esta cuestión, pero después es una revista grande, con una diagramación profesional, y que debe haber costado bastante dinero producirla. Entonces, digo esto para pensar también eso quizás hay algo que consultar ahí en la Morada cuando vayan a ver aquello. También convendría estudiar a las lectoras, quienes leían, y también preguntarse por cómo se leían estas cosas. Las revistas circularon, aunque todavía sabemos muy poco sobre sus usos. Una historia de la recepción, que siempre es súper difícil de hacer, permitiría establecer qué textos fueron comentados. Y esto lo digo porque tengo recuerdos de niña, porque para nadie, que algunos fueron mis estudiantes hace muchos años, ustedes saben que yo vengo de una familia socialista, entonces esto se leía en la casa, pero con el club de amigas de mi madre y de mi abuela. Y entonces se sacaba, entonces era una revista la que se leía en forma común. Yo recuerdo haber escuchado, o sea, yo no les voy a decir que yo participé de ese grupo de lectura, porque eso sería inventarme un pasado que no, pero pasaba mientras tomaban té y leían estas cosas. Entonces también ahí hay una cuestión significativa, porque efectivamente si yo miro el archivo familiar que yo tengo, donde están estas revistas, están con marcas, están con anotaciones que dejó mi abuela o que dejó mi madre, de conversaciones, y esto lo preguntó. Entonces está difícil igual leer eso, porque yo tengo que recurrir a ella. Mi abuela ya falleció, mi mamá no se acuerda de nada o no quiere acordarse, y dice: mamá, pero ¿quién es esta T? Porque T puede haber sido la Tere, puede haber sido la Tite, porque se llamaban así la señora. Entonces, ¿quién es la T ? Que hizo la pregunta a partir de ese párrafo que generó qué discusión. Entonces ahí creo que unas entrevistas como en grupos serían muy valiosas. Yo lo hice con el colectivo de trabajo social y fueron súper significativas. Quizás no le di tanta importancia cuando la escribí sobre el colectivo, pero fueron interesantes. Además que cuando las entrevisté, ellas ya estaban tomando pisco sour, entonces se generó otra dinámica de debate y discusión. Bueno, sí.
Bueno, decir eso... Tenemos que hacerlo. Claro. Para saber entonces qué textos fueron comentados, cómo se discutió a Julieta en la época en que Julieta existía, ¿sí? Y ahí quiero entonces volver al tema de la figura de Julieta, incorpora una dimensión intelectual decisiva. El informe la presenta como pionera del feminismo socialista latinoamericano y su originalidad está ligada al tiempo desde el cual escribió. Bajo dictadura, la democracia para Julieta era un horizonte de expectativa, no era una experiencia, y desde allí pensó conjuntamente, por lo tanto, el autoritarismo estatal, las jerarquías civiles y las promesas de democratización. Su crítica al socialismo, dentro del socialismo, resulta especialmente incisiva. Kirkwood cuestionó la confianza en que el problema de las mujeres, el problema de las mujeres podía resolverse mediante su incorporación formal a los programas partidarios. Ella era suspicaz de que eso ocurriera. Nombrar la desigualdad no implicaba transformarla, y reconocer a las mujeres como compañeras tampoco modificaba la estructura masculina de la política. Esto a mí me está haciendo mucho sentido cuando leí estos textos, porque ustedes saben que el Partido Socialista va a tener su congreso ideológico en un par de meses más. Congreso ideológico que el Partido Socialista no tiene hace muchos años. El último congreso ideológico del PS fue en el año 94, ¿no? Y desde allí no ha vuelto a haber congreso ideológico. Y entonces las intelectuales orgánicas del socialismo hemos sido convocadas a escribir sobre eso, y me pidieron escribir sobre Julieta Kirkwood, que el socialismo durante mucho tiempo no la consideró tan relevante, y hoy día es nuevamente monumento y patrimonio del socialismo sin cuestionamiento. La propuesta de una política no sexista adquiría para Julieta, y lo resaltan así mis colegas, una doble dimensión, porque criticaba las prácticas autoritarias del presente, y sirve para lo mismo hoy día Julieta. O sea, cuando una compañera en una reunión del partido me dice, de las reuniones de programática, dice: compañera, pero ahora tenemos una presidenta del partido. Yo digo: sí, compañera, tenemos una presidenta del partido, nunca voy a negar que Paulina Bodanovich es mujer y todo eso, pero eso no cambia en nada las dinámicas del partido. De hecho, le pregunto a la compañera: en este horario, ¿a usted le conviene venir a discutir a las 7 de la tarde? No, pues porque a las 7 de la tarde yo tuve que dejar de cocinar en mi casa. Sí. Y esto no es una cosa que las mujeres digamos por cliché. Efectivamente, yo tengo que cocinar en mi casa. Y entonces me he conectado y chateaba el otro día con otra feminista de esta época, la Clarissa Hardy. Chateaba con ella y le decía que yo tenía puesto el celular, sin cámara, sin nada, escuchando a Gonzalo Martner y Ricardo Núñez hablando sobre el trabajo, ¿sí? Mientras yo dije: ¿cuántas mujeres habremos conectado mientras estábamos con la cebolla en la mano y el celular puesto arriba de una cafetera para poder discutir? Y yo le decía a la Clarissa: así no hemos avanzado nada desde que Julieta dijo que había que cambiar las formas de hacer política. Y cambiar las formas de hacer política no es solo cambiar el discurso de las prácticas. O sea, hagamos política en un horario donde las mujeres podamos participar. Por ejemplo, que Julieta sí lo decretó mucho, y eso no ha cambiado en nada. Los partidos siguen haciendo reuniones en momentos donde las mujeres no podemos asistir. Pero también Julieta nunca abandonó la idea de dar esta discusión dentro de los partidos y dentro del Partido Socialista. Y creo que eso es una cuestión interesante, porque a ratos a Julieta el movimiento feminista más autonomista se la apropia muy de ella, y por eso la funa, ese momento cuando la expulsan a la Julieta, es interesante de rescatar, porque hoy día todo el mundo se pone la camiseta de Julieta Kirkwood, el Frente Amplio se la apropia, etc. Y Julieta fue una mujer militante del Partido Socialista y dio sus peleas dentro del Partido Socialista. Entonces me parece que no reconocer esa dimensión de la Julieta y sus discusiones sobre lo que era ser política en Chile pasan por esa dimensión particular de Julieta. Y este análisis permite realizar una jerarquía
todavía frecuente en la historia intelectual de América Latina, que suele aparecer como receptoras de teorías formuladas en Europa o Estados Unidos. Kirkwood muestra una trayectoria distinta. Su pensamiento surge de un problema histórico específico y desde esa localización produce conceptos con capacidad de interpelación más amplia. La investigación sugiere que varias de sus preguntas anticiparon debates que adquirirían centralidad posterior. Y ahí me parece interesante porque hay harto de genealógico en el texto de ustedes de Julieta. La afirmación es estimulante, pero a mi juicio requiere cautela, porque conviene distinguir la originalidad conceptual de Julieta Kirkwood de una reconstrucción retrospectiva que la convierte en precursora. Eso me genera a mí como el mito de la tesis. Sí, porque seguro que no la leyeron. No ni todas, ni Fraser, sí, pero ahora la cita. ni Rancière, no, porque la Castillo es la que dice lo de Rancière, pero no se tomó el trabajo de leerlo. No, exacto, eso digo, sí. De allí la productividad y también el problema de caracterizarla como teórica de la transición, también. Sí. Más que determinar si empleó esa categoría de transición o intervino en los debates transitológicos, que no lo dudo, si estaba casada con Faleto, sí que pasaron por allí estos señores que Oxlack denomina la Universidad de las Catacumbas, ¿cierto? Porque estaba en Flaxo, discutiendo con Manuel Antonio Garretón, con el Tomás Mulián, con los transitólogos. Cabe preguntar si elaboró desde otro lenguaje, y eso es una cuestión que me parece interesante para pensar de Julieta, una teoría alternativa de la democracia y de la democratización. Cuando la transición aún no constituía una experiencia institucional efectiva. Su pensamiento no sería una derivación de la transitología, sino una crítica anticipada. Reemplazar el régimen para Julieta no equivalía a transformar las relaciones de género, eso lo tenía clarísimo Julieta. Y esta lectura preserva el estatuto propio de su intervención y me parece eso muy valioso y fortalece la hipótesis del informe. El trabajo reconoce que todavía falta estudiar su recorrido militante. Ahora, la militancia socialista requiere un curso de introducción a la militancia socialista porque no se entiende la militancia socialista como la comunista o del MIR, etc. Es una militancia muy distinta. Y creo que entonces cuando se estudia a la Julieta y por qué es socialista, quizá haya que mirar esa dimensión de la cultura política del Partido Socialista. También queda pendiente, a mi juicio, la reconstrucción, y que probablemente lo van a hacer posteriormente, de la circulación de su pensamiento. Sabemos que sus ideas cruzaron fronteras, pero falta precisar cómo ocurrió ese proceso y sería necesario identificar mediadoras, publicaciones y formas concretas de apropiación. Y aquí quiero decir algo, quizás con esto voy a ir terminando para poder dejar abiertas las preguntas, que tiene que ver con lo que acaba de decir Karin y Daniela. Este camino de pensar las conexiones podría transformar el estudio de Kirkwood en una historia intelectual conectada. El interés no estaría puesto únicamente en lo que escribió, también habría que seguir los desplazamientos de sus conceptos, porque una idea cambia cuando circula, porque una idea puede ser resumida, puede ser traducida o utilizada en una controversia distinta y por lo tanto cambiar su propia enunciación inicial. Junto con estos aportes, la investigación deja abierto y revela varios problemas, no de la investigación, sino que los problemas como en esa dimensión positiva. El primero se relaciona con la noción de impacto. El trabajo demuestra la existencia de conexiones y establece su relevancia. El desafío consiste, a mi juicio, en precisar los mecanismos mediante los cuales estas relaciones efectivamente modificaron agenda, organizaciones y lenguajes. Una referencia publicada en una revista demuestra que hubo conocimiento del autor o de la autora, pero no prueba de manera automática una apropiación. La participación en un encuentro indica un contacto, pero tampoco permite establecer por sí misma una transformación política, o sea que yo me junté con ella y después me autotransformé. Sería útil distinguir varios niveles de incidencia.
La circulación de información constituye un nivel, la adopción de conceptos representa otro, o sea, ese proceso de apropiación, y después mirar si hubo modificaciones en las prácticas organizativas, que correspondería a un tercer nivel más performático. Esta precisión permitiría evitar una lectura excesivamente armónica de las conexiones. Los intercambios generaron aprendizajes, pero también pudieron producir rechazo y malos entendidos, y algunas propuestas fueron apropiadas, otras habrán encontrado resistencia, y una historia transnacional debería tender a explicar ambos movimientos. Otro problema tiene que ver con, y esto no es un problema, o sea, vuelvo a decir, tiene que ver con cosas que pueden quedar para otros estudios, o de lo mismo, que tiene que ver con que es la perspectiva argentina la que organiza el estudio. Esa lección está súper bien fundamentada en el informe, pero no obstante produce una asimetría documental. Sí. Las entrevistas recuperan principalmente experiencias argentinas y el trabajo de archivo en Chile y Uruguay no pudo desarrollarse con esa misma amplitud. Entonces la continuidad de la investigación podría invertir la dirección de la mirada. Sería productivo examinar qué recibieron las feministas chilenas y uruguayas desde Argentina. También convendría estudiar qué propuestas argentinas fueron ignoradas por las feministas chilenas, modificadas o directamente rechazadas, para mostrar una circulación multidireccional. Y por último, quiero algo que planteó Karin, y que esto no es fácil de hacer, es fácil de decirlo y de criticarlo, y de yo desde mi oficina pensar todas las cosas que se pueden hacer con esto, pero lo difícil de esto tiene que ver con los archivos, tiene que ver con los documentos. Y las dificultades documentales son súper grandes, porque muchas fuentes permanecen dispersas en archivos personales. Otras literalmente se perdieron, y algunas solo pueden localizarse mediante vínculos de confianza con antiguas activistas. Y esta situación no es un inconveniente técnico menor, sino que da cuenta de la fragilidad de los archivos feministas, que revela también que en los procesos de archivo hay jerarquías de conservación. Muestra que qué actores fueron considerados dignos de memoria institucional, y también permite reconocer el trabajo de quienes guardaron boletines, fotografías y cartas durante décadas. Una historia de los feminismos requiere una reflexión también sobre sus propios archivos. Y creo que con esto toqué varios de los puntos, tenía un conjunto de preguntas y solo quisiera plantear una de ellas para ir cerrando, que tiene que ver con que la figura de Julieta Kirkwood, al alero, digamos, del informe que ustedes presentan, invita a estudiar cómo América Latina produjo teoría política. Y me parece que eso es súper significativo, desde experiencias históricas específicas, porque cuando yo que he estudiado parte del proceso de renovación socialista, muchos de los varones entonces se empiezan a acordar a los otros que leían, Vygotsky, no sé, Giddens y otros autores. Y entonces uno se piensa y dice, bueno, pero ¿cuándo América Latina se pone como un lugar productor también de teoría política? Incluso por la vía de la modulación, de la iteración o de la incorporación de ciertas reflexiones. Y me parece a mí que allí el feminismo tiene un espacio de muchas menos autoridades consagradas como para poder hacernos preguntas que en otros casos no se podrían hacer, porque nadie puede destronar a O'Donnell del lugar que le dio la historia. Queda pendiente entonces, a mi juicio, en ese sentido, precisar cómo la reflexión de Julieta y de las otras que la acompañaron fue elaborada cuando la democracia chilena era todavía una expectativa, cómo circuló y fue resignificada donde ya constituía una experiencia institucional. Porque yo creo que Julieta sirvió para pensar esas brechas y lo que aquí en Chile quedó pendiente, pues quedó pendiente hasta siempre, o sea, nunca se concretó, que fue la democratización. Porque en Chile hubo una recuperación institucional de la democracia, pero se postergó
el proceso de democratización. Y cuando Julieta piensa la democracia, la piensa de la mano de la democratización. Porque no puede haber democracia en la casa y en la cama si no se transformaba las instituciones democráticas en el fondo. Pero los varones la separaron y la convirtieron en Chile en nuestra transición siempre incompleta, en nuestra democracia súper incompleta o inconclusa o semisoberana, o todos los conceptos que circulan para clasificar esa experiencia que no nos gusta y que hoy día nos tiene con un gobierno de ultraderecha y nos hace mirar esa transición con ojos de añoranza. Sí. Muchas gracias. Bueno, da harto para debatir. Vamos a dar algunas palabras, las otras las vamos a hacer en el café, vamos a ir conversando, pero también quien quiera hacerle algunas consultas para darle paso a nuestras invitadas, también para responder lo que la profesora le preguntó, pero abrimos la palabra. Yo, a propósito de lo que decía Cristina, que siempre también me cuestiono, bueno, vamos a hacer a Julieta porque pero tiene que ver con todo. ¿Cómo hacen ustedes la distinción de las julietistas o el julietismo versus Julieta? O sea, cuando tú, o el feminismo, ¿no? A cualquiera de las que estás mirando, porque una cosa es mirarlo históricamente a Julieta en el contexto y otra cosa es lo que viene después, ¿no? Cuando vienen todas estas lecturas, relecturas, de gente que no la... Mucha de la gente que es julietista no la conoció, nunca la leyó, no estuvo en el contexto, no pudo ser crítica de eso, no tuvo acceso, no sé, pero viene un movimiento que yo diría que es bien tardío a propósito de Julieta Vitro, porque hoy día es como que, ajá, no, sí, Julieta, pero la verdad es que tú en los 90 era muy poca gente que la tenía en su registro acá en Chile. Entonces, es interesante lo que pasa 20 años después. Eso me llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo ustedes logran, incluso la investigación con las que están en Argentina o lo que está, logran mirarlo también históricamente, desde ese lugar, ¿no? Sí. Yo digo una parte, Dani, vos después. Justamente lo que al menos apuntamos es a tener esa mirada histórica de esa Julieta en ese contexto. Y una primera aproximación la vamos armando a partir de las publicaciones, ¿no? Digo, cuando yo les decía esto de Cotidiano Mujer, el primer número de Cotidiano Mujer, y aparece Julieta como en el título de una de las notas más importantes, digo, lo construimos a partir de esa información. El nombre de Julieta Kirkwood aparece mucho en las publicaciones, chilenas por supuesto, y es muy lindo lo que vos nos devolvías, Cristina, porque quizás vos en Palomita podés tener a Julieta, pero bueno, que esa pobladora hasta ahí, ¿no? Pero digo, que en principio lo que podemos decir es que era una referencia era como una referencia a la hora de plantear determinados problemas, determinadas cuestiones. Por otro lado, también a mí que estoy focalizada en los encuentros, la reflexión de Julieta sobre el encuentro de Lima, bueno, en esta cuestión de los archivos y la dificultad, para mí es una referencia. Y lo que está diciendo Julieta en el año 83, en ese momento, ¿no? A nosotras se nos escapa quizás, y vuelvo a decir, y me hago cargo de nuestro enamoramiento, pero digo, es un enamoramiento histórico, digo, siempre tratamos como de ponerla a jugar en estas preocupaciones que nosotras tenemos como investigadoras. Se nos escapa quizás un poco, y estaba buena la pregunta, ¿no? De esto, ¿qué pasaría? Que es contrafáctica, pero digo, esas preguntas sirven también como para moverte y pincharte en los argumentos, ¿no? ¿Qué pasaría con Julieta en 1990? ¿Dónde estaría ubicada?
ahí no nos metemos porque no tenemos, pero estamos, o sea, hay una cosa que me gustó, Cristina, que un poco es eso también, cómo construimos el feminismo, esta idea de feminismo latinoamericano, que era un poco lo que a mí era mi preocupación en la tesis de doctorado, ¿no? No es que hay un feminismo que tiene determinadas características, viste, como un feministrómetro, Sí. como que decir, bueno, el feminismo es esto. No, el feminismo es esto en este momento, digo, y sobre todo para el feminismo latinoamericano, no hay un feminismo al que hay que llegar, es el feminismo que es, ¿no? Entonces, siempre vamos con ese recaudo, Adriana, se nos escapa estas discusiones, que, bueno, Sí. acá la experta, yo aprendo de Dani en las cuestiones de teoría política y demás, pero siempre estamos como en ese punto, viste, como la historiadora, viste, y la historiadora social, volvemos siempre tenemos presente a Thompson en la introducción a la formación de la clase obrera, a veces, viste, nos volamos un poquito, ¿no? Volvamos a la fuente, pero siempre es con ese registro histórico. Y es como, y esto que vos decías para Julieta, creo que para todos tenemos que, viste, como a veces quedamos tan obnubilados, ¿no? por las figuras, que bueno, tenemos que estar atentas a esas cosas. Y lo pensaba también cuando vos hablabas de los malos entendidos. Y en esta primera parte de la investigación creo que pusimos la parte luminosa. Ahora aparecen los malos entendidos. Y digo, aparecen ahora por esto que vos decís, ¿no? Piensen, nosotras hicimos la investigación con mucho esfuerzo y nos valimos de nuestras propias conexiones transnacionales. Digo, la miro a Valen porque Valen nos dio una mano compartiéndonos materiales, porque no podíamos viajar, digo, y de hecho hacemos mucho autogestivamente, porque, y ahí está como la cuestión de la economía de la investigación, la materialidad de la investigación, te va llevando a hacer las cosas por partes. Ahora que estuvimos, Valen, viendo el boletín de ISIS, que te acordás cómo me pasaste un par, ahora vimos toda la colección completa, y ahí vos tenés otro registro, porque Valen me compartió aquellos que para mí eran importantes para tener la memoria del encuentro de Bogotá. Pero claro, ahora yo veo toda la serie y ahora entiendo mucho más de ISIS y tengo mayor dimensión de cómo se fue construyendo ese feminismo latinoamericano. Digo, bueno, eso iba a decir esto. Yo FEMPRES la tenía así, de hecho había escrito un artículo sobre FEMPRES y no tuve acceso a FEMPRES de los números actuales. ¿Por qué? Porque en la Memoria Abierta, que es un consorcio de organizaciones de derechos humanos en la Argentina, el archivo oral está llevando adelante tareas de digitalización de revistas. Suponte, Brujas está toda digitalizada, la tenemos toda digitalizada ahí en Memoria Abierta. Y FEMPRES tienen algunos números, pero que arranca del 88. Y FEMPRES sale en 1981. O sea, yo tengo todo ese hueco y yo decía, ay, ¿cómo puede ser que yo no? La carta completa. La carta, sí. La carta completa. Acá en el archivo. Sí, ya tenemos acá anotada la caja que tenemos que pedir mañana. Pero digo, vuelvo sobre eso que vos planteabas de los archivos. Por suerte hay como lindas reflexiones, pero esa palabrita de fragilidad es como muy, muy pertinente. Porque además yo leía algún trabajo de Naila Bacariza, que es una compañera, una socióloga argentina, ¿no? Que ella hizo todo un trabajo muy importante sobre la lucha por el derecho al aborto en Argentina y también con una perspectiva más regional, ¿no? Claro, y dependemos mucho de esto, de las personas, de estas mujeres que guardaron el papelito, y que es una historia que se hace de esos materiales que una institución más formal lo tira.
¿no? El ticket que, no sé, o la entradita que fui a escuchar a no sé quién. Se rompe, no importa otro documento. Entonces ahí yo creo que tratamos de, ¿viste? Hacer, no era, el informe de investigación es un documento muy acotado, ¿viste? Estábamos pasada de palabras, pedimos autorización para presentar un informe que tenía 2000 palabras de más, bueno, tuvimos que hacer todo prolijito para que nos permitieran ese plus, pero intentamos hacer ahí alguna reflexión en torno de eso, porque, bueno, también las investigaciones se hacen, ¿no? con estas dificultades. Y la otra cosa que, ahí Dani te dejo, me gustó eso que dijiste de, capaz que no metamos a la Kirkwood en los estudios de la transición, capaz que ella está pensando dijiste, sí, teoría alternativa de la misma. sí, totalmente. Eso ves, bueno, si no veníamos acá y no hacíamos la conexión transnacional, Totalmente. ahí me estás cambiando totalmente, Sí. pero quiero decir también, porque digo, la historia no es neutral ni nada. ¿Cuál era mi pelea con, digamos, los compañeros? Claro, chicos, todo muy bien, pero acá las mujeres en las transiciones tuvieron un lugar y dijeron algo acerca de la democracia. Y O'Donnell, está bien, nos ponemos de pie con O'Donnell, sí, por supuesto. Porque encima le hacen decir a O'Donnell cosas que O'Donnell no dijo. Esa es otra cosa, ¿viste? Como vos decís lo de las Julietistas, ¿no? Que le hacen decir entonces el asunto ahí era como también agujerear un poco, pinchar ahí y decir, a ver, acá hay otros actores, no son solo los partidos. Pensando en la Argentina, ¿no? No son solo los partidos, ¿no? De discutir un poco eso. Y es cierto que en ese sentido fuimos claros, mirábamos desde acá, desde acá Argentina, ¿no? En este segundo proyecto hicimos esa voltereta y ya nos estamos pensando más, porque creo que tenemos con lo que hicimos acá, de verdad hacer como ese espacio transnacional latinoamericano. Pero en esta investigación es mirado desde acá, ¿no? De cómo determinados argumentos o discusiones también estaban presentes en la discusión argentina, ¿no? Que creo que en cada país tuvo distintas formas. Doy un ejemplo chiquito. Una de las demandas fuertes de las feministas en los años 80 es la reforma de la patria potestad. Desde 1869 el Código Civil dice que el ejercicio de la patria potestad es una atribución del varón, del padre. Eso en la Argentina se modifica en 1985 con una ley de reforma de la patria potestad, y que las feministas vienen reclamaban históricamente, pero que en plena dictadura, en 1980, hacen una campaña y después la replican en el 83. Toda esa lucha de las feministas por la patria potestad, cuando yo se los comento a colegas historiadoras brasileñas, la preocupación por la reforma de la patria potestad no está dentro del activismo, porque tienen otros problemas. La democracia empieza por casa, pero con otras cosas, ¿no? Entonces, eso, Cris, es cierto, está desde Argentina, ¿no? Pero digo, eso lo explicitamos, claro, lo explicitamos como en el proyecto que presentamos y acá en el informe. Creo que ahora, con todo esto este laburo que hicimos estos 2 años, nos da el cuero como para encarar ahora una cosa, esto que vos decías, ¿no? De verdad más transnacional y de ver más el ida y vuelta, ¿no? Que quizás acá quedó muy en la rienda del activismo feminista.
No, por ahí yo lo que pienso, me encantó la devolución, Cristina, la verdad es que, bueno, es una locura, porque es como, me anoté 200.000 cosas, no voy a poder responder a la mitad, ni a un cuarto, ni nada. De las cosas que dijiste, porque solamente son tareas, no, tareas para el lugar. Pero teníamos que venir, teníamos que venir, está claro que teníamos que venir. No, solamente quería decir una cosita sobre, bueno, un poco en línea con lo que decía Karin, pero voy a hacer muy breve. Que lo que encontramos es que Julieta anota, ¿no? En las notas, para ir respondiendo acá la otra pregunta también, en las notas sobre Lima, bueno, del taller de sexualidad salió la consigna democracia en el país y en la casa. No, la del cuerpo. Del cuerpo, sí. Y la del cuerpo, ¿cómo es? Pero bueno, hay uno de los documentos finales, creo que es el documento final de Lima, que está democracia en el país y en la casa. Y digo, como las consignas están, digamos, pululan en los encuentros. ¿Cómo es la del cuerpo? Ay, no. Pero digo, las dos consignas pululan, que son un poco la misma formulación de en los encuentros, y ella es la referencia, digamos. Las feministas reconocen el lema como un lema que impone ella, ¿no? Eso a mí me parece que es un dato significativo, que después habrá que corroborar. Pero cuando las feministas argentinas, y esto lo tomo de Karin, dicen en el pliego del 8 de marzo del 84, democracia en el país y en la casa, no podemos pensar quizás un sentido, incluso, digamos, forzando como una hipótesis histórica, forzando un sentido común. Si no es un sentido común, no hay un entendimiento común de ese lema. Algo, digamos, que tanto las chilenas como las uruguayas y las argentinas entienden ahí, y que surge de los encuentros, digamos, regionales, ¿no? Esa es una hipótesis, digo, no lo podemos todavía como corroborar, pero me parece que eso es algo como eso, algo a corroborar, que nos interesa seguir pensando que sí, quizás las feministas están pensando por algo similar de la democracia, ¿no? Tal vez no, digamos, no tiene nada que ver. Pero respecto a lo de las julietistas, Mi cuerpo es mío. mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es mío, que aparte es un lema que se difundió mucho, digamos, en el 2018 con la lucha en Argentina por el aborto, y que decían, bueno, que es un lema liberal, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? Hay un trabajo de Cecilia Udo Pérez sobre eso, sobre de dónde viene esta idea de mi cuerpo es mío, y rescata esto que aparece en Lima del taller de sexualidad. No, pero decía que respecto de las julietistas, que esto que a mí me gusta mucho que dice Raquel Olea, que bueno, es julietista de amiga, digamos, sí, de verdadera julietista, sí. Que ella dice como esto de que para el profundo dolor que hay en el concepto de democracia para Julieta Kirchhoff, ¿no? Como la pérdida, la profunda pérdida, cada vez que se dice democracia en Argentina, en Chile y en Uruguay, durante la dictadura, que digo, insisto, no siempre fue simultánea, pero hubo un momento de simultaneidad, hay un profundo dolor ahí, ¿no? O sea, la palabra democracia es la añoranza, es algo que, por más que sea la añoranza de algo que queremos que sea, digamos, y no de lo que sucedió. Pero eso que dice Raquel Olea, que la gente no entiende el profundo dolor que hay en la palabra democracia, cuando Kirchhoff habla de la democracia, ¿no? La profunda pérdida que hay. Y eso a mí me parece que es muy hermoso porque, sin lugar a dudas, creo que ahí también hay algo que pensar. Si no se puede pensar que es el mismo concepto de democracia en todos los países, creo que sí se puede pensar que hay en común un dolor, ¿no? Y es el dolor de la ausencia también, de la ausencia también de los seres amados y todo eso, no solo por la política, ¿no? Porque es también la vida cotidiana lo que produce dolor de que no haya democracia. Eso es algo que me parece que nos interesa también indagar. Y nada, bueno, tal vez hasta ahí digo como esto, sí, tal vez las julietistas reales nos interesa. Estamos ahí tratando de invitarla con la frente de Ojal y la vecina, estamos intentando que Raquel Olea nos dé un café. Pero vamos a tratar, pero nos interesa, sí.
Bueno, muchas gracias. Seguimos conversando en el café. Agradecer primero a mis compañeros del grupo Virtual Intelectual, apañando siempre, al proyecto Conexión 2030. Gracias. Gracias. Gracias a A todos. quienes están ayudando con la transmisión también, a Adriana Palomera que tenía lugar maravilloso, así que espero que nos volvamos también a encontrar y a la profunda generosidad de ustedes en compartirnos también sus proyectos, sus trabajos y ojalá estas colaboraciones permanezcan para hacer activismo también y feminismo transnacional. Así que eso, muchas gracias. Que lo necesitamos mucho. Muchísimo. En este contexto necesitamos mucho. Un aplauso para